Entonces vamos a empezar con la primera pregunta y dice, explicar a fondo Primera de Corintios 11, del 1 al 18, ¿a qué se refiere que el hombre le es afrenta orar con la cabeza cubierta, igualmente a la mujer? Primera de Corintios está estableciendo un orden jerárquico, establece un orden jerárquico, dice que en todas las cosas existe un orden. Y el mismo Pablo escribe a los Corintios en el capítulo 14, dice que todas las cosas, o que Dios es un Dios de orden. Al ser un Dios de orden, todas las cosas están ordenadas. Entonces, por ejemplo, Dios en su divinidad es la cabeza, es decir, es la autoridad superior que existe en todo el universo. Ya Dios, pero manifestado en carne, o sea, en Cristo Jesús, es decir, ya como en su humanidad, entonces dice que Dios es la cabeza de Cristo. Pero aunque Cristo sea Dios manifestado en carne y aunque estuvo en un cuerpo de carne, sigue siendo superior al hombre. Por eso dice que Cristo es la cabeza, es decir, la autoridad inmediata que está por encima del hombre es Cristo en su humanidad. Y la autoridad en el orden cronológico del tiempo, está citado un orden cronológico del tiempo, no de grandeza ni de prepotencia, sino de el orden cronológico del tiempo, es que el hombre fue creado antes que la mujer. Por lo tanto, el hombre es cabeza de la mujer, ¿correcto? Entonces está citando, en el tiempo, ¿quién es primero? Dios. Luego, en ese orden, después de Dios, es Cristo, porque Cristo mismo es Dios manifestado en carne. Y después de Cristo, ¿quién? El hombre, que Dios puso como autoridad, Génesis capítulo 1, verso 27, pero al lado del hombre puso también la mujer. Entonces, el hombre es cabeza de la mujer, porque lo explica Pablo después, porque el hombre fue creado primero y después la mujer. Ahora, en ese orden, entonces debe de existir una señal de distinción, y esta señal de distinción existió principalmente en Corinto. Es decir, Corinto es una iglesia particular, a diferencia de todas las demás, tiene unos asuntos que son propios de Corinto, de esta iglesia griega, muy cerca de lo que era Atenas en aquel entonces. Hoy es un barrio de Atenas, lo que era Corinto para aquella época. Entonces, en esta Corinto era una ciudad que estaba en toda la ruta indoeuropea, es decir, que comunicaba las grandes rutas comerciales que venían desde la India hacia el centro de Europa, o igual los comerciantes que iban del centro de Europa hacia la India. Entonces esto se conoce como cultura indoeuropea. Y este era como una parada obligatoria tanto para los que venían como para los que iban. Y en este lugar había florecido la idolatría, el culto a la diosa Diana, que era una de las diosas principales de los griegos en la mitología, y había florecido también al lado de eso la prostitución, aprovechando que por ahí pasaban la cantidad de personas que venían desde la India y los que iban de Europa hacia abajo, igual pasaban por ahí. Estos templos dedicados a esta diosa cumplían dos funciones: la adoración de los fieles que le rendían culto a esta imagen, las donaciones, las votivas, es decir, los votos que hacían a estas imágenes, y hombres y mujeres que, dedicados a la prostitución, ofrecían sus cuerpos para con ese dinero pagar los gastos de la administración y todo el culto suntuoso que hacían a esta diosa. Entonces, cuando Pablo llega predicando el evangelio a esta ciudad de Corinto, muchas personas, hombres y mujeres que antes habían practicado este sistema de culto y también de prostitución del cuerpo o de venta del cuerpo para ofrecerle mejores sacrificios a esta diosa, comenzaron a convertirse. Esto se ve reflejado por Primera de Corintios capítulo 6, verso 9 en adelante,
cuando escribió el apóstol Pablo: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿No erréis que ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los maldicientes, entre otros, ni los borrachos heredarán el reino de Dios? Y dice: esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido justificados, ya habéis sido lavados, ya habéis sido purificados por el Espíritu de Dios y por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, estas personas que antes estaban metidos en ese tipo de culto, como lo describirá también 1 Corintios 12, que en aquel tiempo les dice: ustedes eran llevados como se les llevaba a los ídolos mudos. Las personas eran llevadas u ofrecidas a los ídolos mudos y no tenían el conocimiento, pero cuando vino el conocimiento del Evangelio, la predicación del Evangelio, estas personas se convirtieron al Señor. Ahora, por eso es un asunto particular. ¿Por qué las mujeres allí se les pide que usen un velo cuando sobre su cabeza? ¿Y por qué a los hombres se les dice que no usen velo? Normalmente los hombres no han usado velo en ninguna parte. Las mujeres sí habían usado velo en circunstancias. Por ejemplo, cuando, de acuerdo al capítulo 13 de Daniel, capítulo 13 de Daniel no aparece sino en algunas versiones más antiguas aparece el capítulo 13 de Daniel. En la tradicional solamente está hasta el 12. Se cuenta la historia de Susana, una joven casada, muy bonita, que fue entre los cautivos a Babilonia. Para distinguirse, para que los hombres de allí no la confundieran con las babilonias, ella usaba un velo sobre su cabeza y las demás mujeres también usaron un velo para demostrar de que ellas eran personas diferentes al resto de mujeres. Con las otras mujeres los hombres pudieran buscar cualquier cosa. En cambio, una mujer que llevaba el velo, esto demostraba que era una mujer temerosa de Dios y por lo tanto diferente al resto. Eso es lo que Pablo hace en Corinto. Cuando estas mujeres que antes practicaban la prostitución llegaron a la fe, entonces que pusieran un velo sobre la cabeza para que los hombres que antes las buscaban se dieran cuenta de que estas mujeres ya habían cambiado, que no eran lo que eran antes, sino que ahora eran lo que Pablo va a escribir también después en 2 Corintios 5:17, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, a los hombres que no oraran poniendo un velo sobre la cabeza, nunca en la historia los hombres han orado poniendo un velo sobre la cabeza, pero por lo menos para que se estableciera esa diferencia. Entonces Pablo dice que al hombre le es deshonroso cubrirse la cabeza, y su cabeza es Cristo, es decir, Cristo es la cabeza del varón. En cambio la mujer, el varón es cabeza de la mujer. Por lo tanto, usar ese velo en la cabeza significaba muchas cosas. Una, que reconocía su orden, el orden establecido por Dios. Y otro, para que los hombres que no eran cristianos la distinguieran de que no eran lo que habían sido antes, ni como cualquiera otra de las corintios. Entonces, verso 13, ¿qué dice Pablo? Por ese velo no era un velo permanente. Las mujeres que practicaban la prostitución acostumbraban cortar el cabello. Por eso Pablo está diciendo que el cabello es un tipo de velo para la mujer. Verso 13. Cuando ya a estas mujeres les creció el cabello, Pablo dice que el cabello les va a servir en lugar de velo. En cambio, el hombre debe de cortarse su cabello, porque al hombre dejarse crecer el cabello le es vergonzoso o le es deshonroso. En cambio, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo, Pablo explica, si alguno quiere ser contencioso, es decir, no está de acuerdo con esto y quiere hacer otra cosa, dice, nosotros no tenemos la costumbre de contender con nadie, y tampoco las iglesias de Dios.
Eso es lo que termina diciendo el apóstol Pablo al hacer esta explicación de Primera de Corintios, capítulo 11. Amén, qué bien. Y bueno, ya vemos que algunos de los hermanos nos están compartiendo las preguntas. Súper importante es que nos conectemos a todas las escuelas de Jesús porque vamos a estar resolviendo poco a poco todas las preguntas, así que no nos la podemos perder. Vamos con la siguiente y es, usted que es historiador, ¿sabe algo del faraón que sí creyó en un solo Dios y quitó todos los dioses de su época? Se habla de Akenatón, del siglo XIV. De la dinastía 28, la historia egipcia antes de Cristo se cuenta por dinastías, fueron 30 dinastías las que gobernaron Egipto hasta Cleopatra, es decir, desde la fundación de Egipto hasta Cleopatra, transcurrieron 30. Hubo un hombre que fue Akenatón. Akenatón es un hombre que creía en un solo Dios, a diferencia de todos los otros faraones que eran politeístas, es decir, que creían en muchos dioses. Este creía en un solo Dios, por lo tanto, él en su tiempo ordenó quitar y destruir todos los dioses que habían, toda la mitología egipcia, porque él creía en un solo Dios verdadero, y eso fue Akenatón en el siglo XIV antes de Cristo, perteneciente a la dinastía número 28 de la historia egipcia. Amén, qué interesante. Bueno, la siguiente pregunta. ¿Cuántos años vivió aproximadamente el apóstol Pablo después de su conversión y en cuánto tiempo escribió las cartas y cuál fue la primera? El apóstol Pablo está datada su fecha de nacimiento más o menos entre el año 5 y el año 10 de la era cristiana. Su conversión se da más o menos hacia el año 37, es decir, cuando tenía aproximadamente entre unos 33 años, se da su conversión y va a morir en el año 68 de la era cristiana, es la muerte del apóstol Pablo, entonces ahí pueden hacer la cuenta cuántos años tenía cuando murió. La primera carta, que por lo tanto es el libro más antiguo del Nuevo Testamento, fue Primera de Tesalonicenses. La carta, conocida como Primera de Tesalonicenses, fue la primera carta escrita por el apóstol Pablo. Amén. Bueno, por acá hay una preguntita relacionada como al tema de la fe, pero la vamos a hacer ahorita para continuar con el tema. Seguimos con Génesis 1:2. ¿Por qué la tierra estaba desordenada y vacía? ¿El diablo fue desechado antes o después que Dios creó a Adán? La rebelión de Satanás se dio muy antes de que existiera la humanidad en la tierra. Fue una rebelión que ocurrió en el cielo, entonces Adán es una criatura que va a venir mucho tiempo después de esa rebelión de Satanás. De tal manera que cuando Adán existe, Satanás existía, pero hace mucho tiempo. Entonces no es que Satanás se volvió Satanás para venir a engañar a Adán y a Eva, sino que él ya existía como Satanás hacía mucho tiempo. Y cuando dice la tierra estaba desordenada y vacía. Que la tierra estaba, Génesis 1:1 dice, nos va a decir, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese mundo de entonces que fue creado sufrió una transformación que los científicos dicen que ocurrió una especie de glaciación o que viene el impacto de un meteoro, causó un cataclismo tal que desordenó todo, porque en principio Dios hizo todo hermoso en su tiempo, escribió Salomón. Es decir, que Dios todo lo que creó lo hizo hermoso en su tiempo. Y además el texto allí dice que todo lo que Dios creó, Dios vio que era bueno. Pero hubo un desorden. A este desorden lo atribuyen los científicos a una especie de glaciación o terremoto que sacudió y modificó toda la Tierra, calculado más o menos hacia entre los años 30 o 40 millones antes del hombre, de que existiera el hombre. Y hay una referencia muy seria de esto que es segunda de Pedro capítulo 3 del verso 3 en adelante, 3:3 de segunda de Pedro.
También debes de saber esto de que vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Y dice que van a comenzar a burlarse de la venida del Señor, que se burlarán de la venida del Señor diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque de los días que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación del mundo. Estos, Pedro recurre a ellos y los llama ignorantes voluntarios. Estos ignoran voluntariamente que en los tiempos antiguos fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua, por el cual el mundo del entonces, hubo un mundo que pereció absolutamente todo. El mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora, está refiriendo que en aquel tiempo cielos y tierra fueron afectados en ese mundo anterior. No hace referencia al diluvio, porque en el diluvio no fue afectado sino una parte pequeña de la tierra, del planeta Tierra, y no fueron afectados los cielos para nada. En cambio, allí está involucrando cielos y tierra. Estos ignoran voluntariamente que en los tiempos antiguos fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que provienen del agua. Los cielos y la tierra de aquel entonces perecieron anegados en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están guardados por la palabra de Dios para el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Entonces, los científicos dicen que en esa glaciación, en esa especie de destrucción, murieron las especies grandes de la Tierra, incluyendo los dinosaurios y otra cantidad de especies, y también que a raíz de eso se deban los grandes reservas de crudo y que se encuentran en el centro de la Tierra, en diversos lugares del mundo, como consecuencia de todos los animales y la naturaleza que quedó a profundidad en esa remoción que hubo de la Tierra, y por lo tanto existen los famosos combustibles fósiles que hoy pues hacemos uso de ellos con la gasolina, con el gas y otra cantidad de cosas. Amén, muy bien. Bueno, por acá nos dice que me puede explicar Génesis 6. Génesis capítulo 6 describe el encuentro de dos civilizaciones. En el capítulo 4 se abren dos grupos. Caín se va lejos de lo que era el huerto tradicionalmente y sus alrededores, las tierras que rodeaban lo que fue el huerto de Edén. Y se fue al oriente, y allá en la parte oriental, es decir, en la parte alta de Turquía, de acuerdo a la geografía, es donde Caín va a tener sus hijos, su familia, y allí crecen. Caín no les enseñó nada de Dios a su familia, pues el hombre se fue de Dios, como lo dice el verso 13 del capítulo 4, él se fue de Dios y por lo tanto no le va a enseñar nada a su familia acerca de Dios. Se crece una familia que simplemente se llamaron los hijos de los hombres o las hijas de los hombres, esta familia descendiente de Caín. Por el otro lado, hubo otra familia que viene por la línea Sed y que va a venir por Enoy, que va a venir por Cainán y que viene por toda esta gente, que comenzaron a invocar el nombre del Señor. Esta gente eran creyentes de alguna manera en el Dios verdadero, en el Dios de Adán y Eva, y se conocieron como los hijos de Dios. Son civilizaciones que crecieron separadas por más de 1000 años. Después de más de 1000 años se encuentran los dos grupos, las dos familias grandes, los dos clanes grandes, el clan que venía de la descendencia de Caín y el clan que venía por la otra descendencia de los otros hermanos de Sed y demás y hermanas, se encuentran, y entonces en la línea de Caín es como dije ya, un clan que se levantó sin temor de Dios, y los hombres allí tenían como práctica el tener varias mujeres, es decir, para ellos no era ningún problema. Se ve de Cainán, por ejemplo, hijo de Caín, que va a tener 2 mujeres y así. Entonces en ellos se hizo esta práctica normal de que el hombre tuviese
2 mujeres o más mujeres. Pero esta práctica no existía en la otra línea que se mantenía como hijos de Dios. ¿Qué pasa en Génesis 6? Se encuentran, habían crecido tanto un clan como el otro, muchos, y habían multiplicado, se encuentran los dos, y los hijos de Dios, que eran el clan que venía por la línea de Sed, Noé, de Cainán, de Matusalén, se van a encontrar y vieron los hijos de Dios, es decir, los que venían por la línea Sed, que las hijas de los hombres, los de Caín, eran hermosas y tomaron para sí mujeres, es decir, asumieron la misma práctica que tenían este clan de Caín, que era el uso o la conducta de tener varias mujeres. Y eso es lo que dice, los hijos de Dios ahí se corrompen, toman no una mujer, sino que tomaron para sí mujeres, dice mujeres, y les engendraron hijos. Y a partir de ahí dice que la tierra se corrompió. Amén. Bueno, ya vamos llegando a nuestra última pregunta. A los hermanos que nos están escribiendo, recuerden de que las preguntas que ustedes nos escriben en la noche de hoy, con la ayuda del Señor, estaremos desarrollándola más adelante, así que no nos podemos desconectar de la Escuela de Jesús. Y agradecemos porque ahorita anunciamos que la Escuela de Jesús tiene Instagram, y bueno, hay algunos que se han ido uniendo. Muchísimas gracias, y no olvidemos que en todo momento podemos compartir el link para que muchas personas puedan ser conocedoras de esta palabra tan bonita que es la palabra de nuestro Dios, que es viva y eficaz. Amén. Por acá hay una última pregunta, y me imagino que está relacionada mucho con el desarrollo que se está haciendo de Romanos, y es de que en el Antiguo Testamento no se habla de fe. Sí, hay algunas palabras que son propias del vocabulario del Nuevo Testamento, como son fe y gracia. En el Antiguo Testamento lo que existe en lugar para decir que una persona tenía fe es creer. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, Génesis capítulo 15, verso 6. Y así va a hablar generalmente de la persona creyente, que cree, que confía. El Antiguo Testamento habla, bienaventurado el varón cuyo Dios es el Señor, cuya confianza está en Jehová su Dios. En fin, habla de confianza, habla de creer, en lugar de hablar de fe. Ya la fe, la palabra fe como tal, se usa más frecuente, ya es en el lenguaje del Nuevo Testamento. Amén. Bueno, no, súper interesante. Y ya ahorita vamos a leer la palabra del Señor. Amén. Vamos a invitar a todos los alumnos, a los que se encuentran conectados, y vamos a buscar en Romanos el capítulo 5. Vamos a leerlo en la versión Reina Valera contemporánea. Si por algún motivo usted no la tiene, la puede descargar en el celular. Allí hay varias versiones, o si no, puede escuchar cómo la vamos a leer acá. Resultados de la justificación. Vamos a leer hasta el versículo 11. Así pues, justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos también por la fe acceso a esta gracia en la cual estamos firmes, y no nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en los sufrimientos, porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia. La resistencia produce un carácter aprobado, y el carácter aprobado produce esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Porque a su debido tiempo, cuando éramos débiles, Cristo murió por los pecadores. Es difícil que alguien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios muestra su amor por nosotros en que, cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mucha más razón, ahora que ya hemos sido justificados en su sangre, seremos salvados del castigo por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Muy bien, gracias a Dios. Amén. Hemos leído pues este maravilloso
trozo de la palabra de Dios aquí, la primera parte de Romanos 5. Amén. Romanos capítulo 5 está dividido en dos. Los grandes resultados de la justificación por la fe, hasta el verso 11, y luego del verso 12 hasta terminar el capítulo, el paralelo que el apóstol va a hacer entre Adán y Cristo. Va a ubicar una especie de comparación entre lo que ocurrió para la raza humana a través de Adán, pero también lo que vino a través de Jesucristo para todos los que hemos creído en Él. Pero por ahora vamos a trabajar estos primeros 11 versos. Observemos lo siguiente. A partir de Romanos capítulo 3, verso 21 en adelante, hasta incluir el capítulo 4, el apóstol Pablo habló del sistema que Dios usa para justificar a las personas, no por sus obras, no por sus hechos, no por sus méritos, sino por la fe que es en la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y demostró que no solamente esta justificación por la fe se da en el nuevo pacto, es decir, ahora que estamos después del Calvario, sino que la justificación por la fe se hizo desde el principio mismo de la historia de la humanidad. Dios no ha tenido un sistema diferente para justificar al hombre, sino a través de la fe, a través del creer en Él, de creer no en lo que uno hace, no en lo que hace la persona, sino en lo que Dios puede hacer por la persona. Entonces, ese es el punto de partida. Entonces, la justificación por la fe se da en esa parte de Romanos 3:21 hasta incluir el capítulo 4. Ya en el capítulo 4 involucró dos personajes trascendentales de la historia, uno en el tiempo antes de la ley y otro, como fue el rey David, en los tiempos de la ley. Tanto el uno como el otro fueron justificados por la fe. Cuando no había ley, Abraham fue justificado por la fe. Y cuando ya existía la ley, David siguió siendo justificado por la fe y no por las obras de la ley. Por la ley habría tenido que morir, mas por la gracia de Dios fue perdonado y se le dio una gran oportunidad de vivir, como se describe en los Salmos 32 y 51. Muy bien. Ya aquí, en este capítulo 5, se habla de los resultados de el haber sido justificado por la fe. Ya no va a seguir argumentando sobre las cosas que llevan a la justificación, sino más bien que lleva a hablar de los resultados que hemos obtenido a partir de que hemos sido justificados por la fe. Por eso, en resultados, note lo que tenemos como resultado de la justificación. Justificados pues por la fe, volviendo a la Reina Valera del 60, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. El primer resultado de la justificación es la paz para con Dios. Ya no estamos en guerra con Dios. Ya Dios no es nuestro enemigo, ni nosotros somos enemigos de Dios. Fuimos reconciliados por medio de la muerte de Jesús en el Calvario, ya estamos reconciliados. Por lo tanto, la guerra que había de nosotros contra Dios y de Dios contra nosotros a consecuencia de nuestros pecados, esa guerra terminó. Y lo que nosotros le debíamos a la justicia divina, ya esa cuenta fue saldada. Cristo la pagó en la cruz del Calvario por nosotros. Por eso el resultado es, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, ahora disfrutamos de paz con Dios. Fuimos perdonados. No debemos nada, en el cielo no tenemos cuentas pendientes con la justicia divina, todas nuestras cuentas fueron saldadas, estamos en paz. Amén. Lo que había dicho ya Dios proféticamente en Isaías 1:18,
Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Es decir, Dios fue el que hizo la invitación al hombre. Venga, si usted viene personalmente a mí, dijo el Señor, como también lo había dicho por boca de Isaías, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios. Entonces, la persona que atiende ese llamado, que atiende esa invitación, la misma que hizo Isaías en su capítulo 55:6, buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje el impío su camino, el hombre inicuo deje sus inicuos pensamientos, y vuelva hacia el Señor, al Dios nuestro, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Entonces, cuando la persona acepta ese llamado, cree en Cristo de todo corazón, viene a Él, acepta la obra que Cristo hizo a su favor en la cruz del Calvario, la persona queda automáticamente justificada al arrepentirse, convertirse a Dios y bautizarse en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, automáticamente queda reconciliada. Y al quedar reconciliado ya puede disfrutar del privilegio de vivir en paz con Dios. Ese es el primer resultado de la justificación. Segundo resultado, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, es decir, el ingreso a la gracia de Dios para vivir en la gracia de Dios, es decir, gracia es un favor inmerecido, disfrutar con todos los privilegios de vivir en la gracia de Dios, donde la persona que antes no tenía nada, ahora es dueña de todo, porque Dios le ha abierto las puertas de par en par para que sea dueño y poseedor y heredero de todas las cosas de Dios al ingresar por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gozamos en la esperanza de la gloria de Dios. Pero dice el apóstol, pero no, el asunto no termina ahí. Tenemos más resultados, es decir, en los saberes de la justificación por la fe tenemos más cosas. Y va a decir, por quien también tenemos, no solo esto, sino que también nos gozamos o nos gloriamos en las tribulaciones. Hasta aquí tenemos la paz con Dios y tenemos entrada por la fe a la gracia. Pero también tenemos un privilegio enorme como resultado de las dos cosas anteriores, es que nos gloriamos en las tribulaciones. Antes, cuando sufríamos, murmurábamos y tal vez hasta nos enojábamos con Dios. Ahora todo cambió. Teniendo paz con Dios, teniendo el acceso a esta gracia en la que estamos, hemos aprendido incluso a gloriarnos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación tiene un propósito en Dios, el propósito del perfeccionamiento nuestro. Nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia, que la paciencia produce prueba, que la prueba produce esperanza y que la esperanza no avergüenza. ¿Por qué no avergüenza la esperanza? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y dice más, el verso 6, explica por qué más. Porque Cristo, es decir, la razón principal de todo esto, porque Cristo, cuando aún nosotros éramos incapaces de salvarnos por nosotros mismos, ahí dice éramos débiles, Cristo murió por nosotros, es decir, cuando nosotros no podíamos hacer nada por nosotros para salvarnos, Cristo murió por nosotros e hizo posible nuestra salvación. Y el verso 7, que nos va a decir, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Es decir, pudiera ser que haya un justo, una persona muy piadosa que está condenado a muerte y de pronto alguien por esa persona tan buena socialmente o cristianamente quisiera a alguien ofrecerse a morir en su lugar. Pudiera ser en el altruismo humano, puede ser que el altruismo humano alcanzara hasta ese nivel, pero no fue así en el caso nuestro, porque nosotros no éramos ningunas personas justas.
nosotros éramos pecadores y enemigos de Dios. De ahí que Cristo, cuando murió en la cruz del Calvario, no se ofreció para morir por una persona o personas buenas. Él murió por las personas más malas que existían en este mundo. Por eso el verso 8 dice, el verso 8 nos describe diciendo, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mire la grandeza del amor de Dios, que nosotros éramos pecadores, que nosotros éramos enemigos de Dios, que nosotros le habíamos dado la espalda a Dios, que nosotros desafiábamos a Dios con nuestros hechos todos los días, que muchos habían incluso sido hasta blasfemos de Dios, desobedientes en toda forma, desafiando a Dios con toda clase de conducta contraria a la moral y a los principios sagrados. Sin embargo, Cristo, cuando fue a la cruz del Calvario, sin importarle lo que usted haya sido, lo que usted sea, ni lo que yo haya sido, Cristo fue a la cruz del Calvario voluntariamente y murió por usted y por mí, aunque éramos sus enemigos antes. Entonces eso es lo que el apóstol Pablo está destacando. Mas Dios muestra su amor, más que ¿qué? Que una persona que se ofrezca a morir por un bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y luego el verso 9 dice, pues mucho más, si siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. El verso 9 nos va a tener el segundo más. En el verso 8 hay un más que lo que dice el verso 7, y ahora en el 9 hay un más, otro más, y dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre. Entonces, en el pasado, cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese fue nuestro pasado. En el presente lo describe el verso 9, pues mucho más estando ya, ahora, ya estamos reconciliados, ya estamos justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira venidera. Es decir, hay una promesa enorme en todo esto, y es que no solamente nos libró de la ira pasada, nos libró de la ira futura también, perdonó nuestros pecados, frente a la justicia divina quedamos en paz, pero también nos asegura lo siguiente, de que el juicio que Dios va a traer en su ira para todo el mundo, para todas las naciones de la tierra, no nos alcanzará a nosotros, que ya fuimos justificados y que ya estamos reconciliados por la muerte y por la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario. Eso es lo que va a decirnos, por él seremos salvos de la ira. Por eso la iglesia será recogida antes de la gran tribulación, porque la gran tribulación se conoce como el tiempo de la retribución o de la ira grande de Jehová, de Malaquías capítulo 4, la ira de Dios de Isaías capítulo 26, 21, que la ira de Dios vendrá sobre toda la tierra, el Señor saldrá de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Eso es la gran tribulación descrita también en Daniel capítulo 12, verso 2, versos 1 y 2, pero usted y yo, los que hemos creído en Cristo, que ya estamos justificados, seremos salvos de esa ira venidera. Verso 10 lo explica por qué. Porque explica la razón, ese por qué es una explicación. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más. Aquí está el tercer más. Estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, es decir, no solo eso, la justificación, la reconciliación, el ser salvos de la ira venidera. Dice en el verso 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Eso es trascendental. La gente necesita algo de qué gloriarse,
Por eso la gente acude al deporte, acude a la actuación, a la farándula, a cantidad de cosas, porque la gente necesita alguna cosa para gloriarse. La gente recurre a su religión, a las buenas obras, a ser una persona importante socialmente, políticamente, porque necesita algo de qué gloriarse. Es decir, el ser humano de todas formas es un amante de la gloria y necesita algún motivo, alguna razón para gloriarse en la vida, de sus estudios, de sus logros, de sus títulos, de sus récords, de lo que quiera. Nosotros tenemos la razón más grande para gloriarnos. El motivo más grande que tenemos los hijos de Dios para gloriarnos es Jesucristo. Nos gloriamos en el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Tremendo todo ese pasaje y esta enseñanza que nos deja Romanos capítulo 5 en los primeros 11 versos. Paramos aquí para no cortar el capítulo siguiente, que va del 12 en adelante, que es Adán y Cristo. Gracias al Señor Jesús. Hemos llegado al final de nuestra escuela esta noche, hermana Leonela, sus palabras de despedida. Muchas gracias de antemano por haber estado con nosotros en la presentación de la Escuela de Jesús. Amén, muy agradecida por estar acá. Este es un espacio muy especial, demasiado enriquecedor para nuestras vidas. Y bueno, a todos aquellos que se conectan, agradecerles, un abrazo enorme. Nos alegramos muchísimo cuando les leemos, cuando nos cuentan su testimonio, porque también hay personas que nos han contado de que han tenido respuesta en esta bonita oración que se hace al finalizar. Bueno, seguir conectados, porque la idea es seguir creciendo, es seguir conociendo más de este bonito Dios que siempre nos ama y nos cuida. Para todos un saludo muy enorme y que el Señor les bendiga. Amén, muchísimas gracias. Hermanos y amigos de la Escuela de Jesús, en cada lugar reciban muchas bendiciones. Recuerden, les amamos en Cristo y que acaben de pasar muy bien.